llamo Arthur Gordon Pym. Mi padre era un acreditado comerciante de efectos navales en Nantucket, lugar de mi nacimiento. Mi abuelo era abogado de profesión y contaba con numerosa y distinguida clientela. Tenía suerte para todo y especuló con mucho éxito con acciones del Elganton New Bank, como entonces se llamaba. Logró, gracias a este y otros negocios, una apreciable fortuna. Creo que me quería más que a nadie en el mundo, por lo que esperaba heredar la mayor parte de su fortuna. Al cumplir 6 años, me envió a la escuela del viejo Mr. Ricketts, un caballero a quien le faltaba un brazo, famoso por sus excéntricos modales, estando seguro que recordarán cuantos hayan estado en New Bedford. Permanecí en su escuela hasta los 16 años, que fue cuando la dejé para pasar a la academia de Mr. E. Ronald en la montaña. Allí entablé una gran amistad, con el hijo de Mr. Barnard, capitán de la marina mercante, que viajaba casi siempre por su cuenta de la firma Lloyd's y Vanderbilt. Mr. Barnard es también muy conocido en New Bedford y me consta que tiene muchos parientes en Elganton. Su hijo se llamaba Augustus y era casi 2 años mayor que yo. Había viajado junto a su padre en el ballenero John Donaldson y no se cansaba de contar una y otra vez sus aventuras por el sur del Pacífico. Solía ir yo a menudo a casa de Augustus, donde pasaba todo el día y a veces toda la noche. Dormíamos en la misma cama, pero Augustus me tenía despierto hasta casi el amanecer, contándome historias de los nativos de la isla de Tinian y de otros lugares que había visitado en sus viajes, por lo que empecé a interesarme por lo que decía, hasta llegar a sentir unos enormes deseos de hacerme a la mar. Poseía yo un bote de vela llamado Ariel que valdría unos $75. El bote tenía un camarote. Era de cubierta corrida, con aparejos de goleta. No recuerdo su desplazamiento, pero admitía 10 personas sin grandes apreturas. En esta barca acostumbrábamos a realizar las mayores locuras imaginables. Y ahora, cuando pienso en ello, me parece milagroso estar aún vivo. Relataré una de esas aventuras a modo de introducción para una historia más larga e importante. Una noche en que la tertulia que se celebraba en casa de Mr. Barnard estaba más animada que de costumbre, Augustus y yo nos encontramos al final de la velada un tanto embriagados. Como era habitual en estos casos, en vez de irme a mi casa, compartí su lecho. Él se durmió de inmediato, o al menos eso me pareció. Ya era cerca de la 1 de la madrugada cuando finalizó la tertulia. Y se durmió sin hablar de su tema favorito. Había pasado media hora y estaba yo a punto de dormirme cuando Augustus se incorporó de repente. ¡Otoa! Por mis antepasados. Pero, ¿qué diablos? No, amigo mío, no estoy dispuesto a dormir. Por ningún Arthur Pym de la cristiandad. No puedo dormir cuando sopla un espléndido viento del sudeste. Ah, ¿no? ¿Qué quiere decir Augustus? Oh, el vino y demasiados licores le hacen delirar. Amigo Arthur, ya. Aunque pienses que estoy borracho, te aseguro que en mi vida he estado tan sobrio. Me fastidia el haberme quedado dormido como un perro en una noche tan hermosa. Estoy decidido. ¿A qué? A levantarme, vestirme y hacerme a la mar. En el bote. No sé lo que me pasa, pero siento como un estremecimiento de placer y de excitación. ¿Sabes, Augustus? ¿Qué es lo que debo saber? Tu idea me parece la más deliciosa y razonable que jamás haya escuchado. La verdad es que el viento es casi huracanado y hace mucho frío. Estamos a finales de octubre. Bien, de acuerdo.
yo tengo tanto coraje como tú. Tampoco yo voy a seguir durmiendo como un perro. ¡Bravo! Y estoy dispuesto a divertirme como tú, maldita sea. Como el mejor Augustus Barnard de Nantucket. Pues no perdamos más tiempo. Sin perder un segundo, nos vestimos y corrimos hacia el bote, que estaba amarrado en el muelle antiguo, junto al astillero de Pankey Company. Augustus saltó al bote y se puso a achicar, porque la embarcación estaba casi llena de agua. Después, izamos el foque y la vela mayor, que cogieron viento de lleno, y nos hicimos audazmente a la mar. El viento soplaba fresco del sudoeste. La noche era clara y fría. Augustus tomó el timón y yo me senté junto al palo, sobre el techo del pequeño camarote. Navegábamos a gran velocidad, sin cruzarnos una sola palabra, hasta que le pregunté: ¿y la ruta, Augustus? ¿Qué ruta piensas seguir? ¿Cuándo volveremos a tierra? ¿A tierra? Yo me voy mar adentro. Tú haz lo que quieras. Si quieres, regresa a casa. Pero pese a su fingida despreocupación, está muy agitado. A la luz de la luna lo puedo ver bien. Su rostro está pálido, muy pálido como el mármol. Y tiemblan tanto sus manos que apenas puedo sujetar la caña. Ay, algo no va bien. Y yo no sé cómo gobernar este bote. Estoy a su merced, a lo que él sepa. Y el viento arrecia más. Nos lleva lejos de la costa. Me daba vergüenza mostrar mi turbación, que procuré disimular. Durante casi media hora permanecí en silencio, pero llegó el momento en que... Augustus, ¿no crees que debemos poner proa a tierra? Pues, Arthur... ¿Qué? Después. Tenemos tiempo de sobra. Ya volveremos más tarde. Esperaba esta respuesta, pero su tono de voz y sus labios tan lívidos, y sus rodillas se entrechocan con violencia. Apenas puede sostenerse en pie. Por el amor de Dios, Augustus, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Suelta la caña. ¿Qué ocurre? Nada. Se deja caer al fondo del bote. No ocurre nada. ¿Ves? Volvemos a casa. ¿No lo ves? ¿A casa? ¡Oh, señor! De repente comprendí la verdad. Me abalancé sobre él y traté de incorporarlo. Estaba borracho, completamente borracho, no pudiéndose mantenerse en pie, ni hablar, ni ver. Sus ojos vidriosos. Al soltarlo, cayó redondo como un tronco al fondo de la embarcación. Pues es evidente que durante la velada ha bebido demasiado, más de lo que sospeché. Su comportamiento en la cama fue el resultado de una intoxicación alcohólica en sumo grado. Un grado que, al igual que la locura, hace capaz a la víctima de aparentar estar sereno. Pero el frío de esta noche ha producido su efecto natural. Su energía mental ha cedido a la influencia del frío y la confusa percepción que ha tenido Augustus de su situación acaba de precipitar la catástrofe. Ahora se encuentra totalmente insensible. No creo que vuelva en sí hasta pasadas unas horas. ¿Y yo qué puedo hacer? El terror se apodera de mí. Los vapores del vino han desaparecido. Me encuentro en un estado de sopor totalmente irresoluto. Más que nunca, soy incapaz de gobernar el bote. Y este viento furioso, huracanado y la pleamar nos arrastra hacia la muerte. Una tempestad se cierne sobre nuestras cabezas. Carecemos de brújula, de víveres. Y es evidente que de continuar navegando perderemos de vista la tierra antes del amanecer. ¿Qué hacer? Estos pensamientos y otros muchos no menos aterradores atravesaron mi mente con deslumbradora rapidez.
paralizándome durante unos momentos, no dejándome hacer esfuerzo alguno. El bote navegaba con una velocidad espeluznante, con todo el trapo al viento, sin un solo rizo en el foque o en la vela mayor, y la proa se hundía en un mar de espuma. Fue un verdadero milagro que se mantuviera el rumbo, pues Augustus había soltado la caña y yo no podía, dada mi agitación, hacerme con ella. Por fortuna, la embarcación resistió y poco a poco recobré en parte mi presencia de espíritu. El viento se hacía por momentos más huracanado. El cabeceo del bote era horrible. Las olas se sucedían incesantemente, inundando la embarcación. Yo estaba entumecido, casi insensible. Por fin, reuniendo todo el coraje de la desesperación, me aproximé a la vela mayor y la solté de golpe. Como era de esperar, cayó volando sobre la proa y al empaparse en el mar, arrancó el mástil a ras del puente. Este último accidente me salvó de un naufragio inevitable. Con el foque solo, la barca siguió navegando viento en popa, recibiendo una y otra vez las olas que batían su cubierta, pero me sentía aliviado del terror de una muerte inmediata. Tomé la caña y respiré con gran libertad, viendo que nos quedaba la última probabilidad de salvación. Augustus seguía inconsciente en el fondo del bote, y como estaba en inminente peligro de ahogarse, el agua alcanzaba casi un pie de altura en el mismo sitio donde él había caído, me las arreglé para levantarlo un poco y mantenerlo sentado. Pasé una soga alrededor de su cintura y la até a una armella del camarote. Habiendo arreglado así las cosas lo mejor que podía en mi estado de nerviosismo, me encomendé a Dios y me preparé a la idea de soportar lo que ocurriera con toda la fortaleza de quien disponía. Apenas había tomado esta resolución cuando de improviso un agudo y largo alarido y un gular como el que hubieran proferido 1000 demonios pareció henchir toda la atmósfera alrededor y encima de la embarcación. Nunca, mientras viva, podré olvidar el angustioso terror que experimenté en aquel instante. Se me erizaron los cabellos. La sangre pareció congelarse en mis venas. Mi corazón cesó totalmente de latir. Y sin levantar una sola vez mis ojos para reconocer el origen de mi alarma, me desplomé de bruces e insensible sobre el cuerpo de mi compañero tendido. Me encontré, al recobrar el sentido, en el camarote de un gran ballenero, el Penguin, rumbo a Nantucket. Varias personas se inclinaban sobre mí y Augustus, pálido como un muerto, me frotaba ansiosamente las manos. Cuando al fin abrí los ojos... ¡Arthur! ¡Arthur! ¡Oh, gracias, Dios! Su alegría y su exclamación de gratitud provocaron alternativamente las risas y las lágrimas de los hombres de rudo aspecto que nos rodeaban. Si no llega a ser por ustedes. Pero, ¿cómo es posible que nos hayan salvado? Me resulta un misterio, no sé. Nuestro ballenero rumbo a Nantucket les embistió. Con todas las velas que nos es posible desplegar, casi en ángulo recto sobre la ruta de ustedes. Ya. Varios hombres estaban de vigías a proa, pero no divisaron el bote hasta que ya era imposible evitar el choque. Gritaron al verles. Los gritos que oí, claro, como un largo aullido, los que me alarmaron espantándome, claro. El ballenero pasó por encima de ustedes con la misma facilidad con que lo hubiera hecho sobre una pluma, sin encontrar el menor obstáculo en su avance. No se elevó ni un grito desde la cubierta de la víctima, solo un ligero roce mezclado con el rugir del viento y de las aguas, cuando la frágil embarcación rozó la quilla de su destructor un momento antes de sumergirse. Creían que nuestro bote estaba desmantelado, que era un simple casco abandonado por inútil, ¿no? Cierto.
Y el capitán E.T.V. Block, de New London, estaba dispuesto a proseguir la ruta sin preocuparse más del incidente. Pero para suerte de ustedes, 2 de los hombres que estaban de vigías juraron haber visto a una persona junto al timón del bote, por lo que se habló de la posibilidad de salvarla. Hubo una discusión. El capitán Block se enfureció y después de perder la paciencia dijo: No es misión mía el vigilar cascarones de huevo. Pero capitán... Cállese, Henderson. Soy el primer piloto. ¿Y qué, maldita sea? Este barco no variará su derrota por semejante tontería. ¿Que hay un hombre en peligro en el bote? No es culpa mía, sino de él. ¿Comprende? Puede ahogarse e irse al... Capitán, sus palabras resultan... Me ha indignado y a toda la tripulación. Revelan una abominable falta de humanidad. Le hablaré claro, capitán. Y yo le ordenaré que le... Es usted un miserable digno de ser llevado a la horca. Desobedezco sus órdenes. Y también toda la tripulación. Aunque nos cuelguen al llegar a puerto. ¡Apártese! Me sorprende que un capitán... Se quedó pálido como un muerto. ¿Y qué ocurrió? Grité corriendo hacia popa. ¡Todo a sotavento! Los hombres, todos en sus puestos, hicieron que el barco virase en redondo en unos 5 minutos. Ya. Nos preguntábamos si aún podríamos salvar al individuo, suponiendo que realmente estuviera a bordo de la barca. Los piadosos dirían que fuimos salvados gracias a la intervención de la Providencia, claro. Mientras el ballenero se mantuvo parado, ordené arriar el bote y salté a él con los 2 hombres que habían asegurado ver a alguien al timón del bote. Acabábamos de dejar el costado de sotavento. La luna seguía luciendo esplendorosa cuando el barco dio un fuerte y largo bandazo a barlovento. Pedí que reculásemos, ir hacia atrás. Los hombres lo hicieron lo más deprisa que pudieron, pero entre tanto el barco había virado y empezaba a avanzar, aunque todos a bordo se esforzaban en arriar las velas. Fue cuando me colgué de un cabo, el primero a mi alcance. Una ola gigantesca puso entonces al descubierto la borda contraria del barco, casi hasta la quilla, y pudimos ver. Un cuerpo humano en el bote apareció sujeto de la más extraña de las formas al pulido y brillante casco. Este barco está forrado y remachado de cobre. Yo maté como pude, Henderson. Después de varios esfuerzos ineficaces, realizados entre los bandazos del barco con gran riesgo de aplastar el bote, logramos soltarlo e izarlo a bordo. Se diría que uno de los pernos del armazón, al soltarse y abrirse, pasó a través del cobre. Detuvo su avance cuando pasaba por debajo del barco, sujetándole así de un modo extraordinario al fondo. No me enteré de nada, la verdad. La cabeza del perno le atravesó el cuello de la chaqueta, llegando a la parte posterior de su cuello. Penetró entre 2 tendones, por debajo de su oreja derecha. Usted no daba señal de vida. Y no hay cirujano a bordo. Pero el capitán... ¿El capitán? No me dijo usted. Sí, el capitán, seguramente para enmendar a nuestros ojos su monstruosa conducta, le dedicó los mayores cuidados. Mientras tanto, yo me había alejado una vez más del barco, aunque el viento soplase como un huracán. Al cabo de unos minutos encontramos los restos de la quilla del bote, y uno de mis hombres afirmó que oía de vez en cuando gritar a alguien. Insistimos en la búsqueda durante más de media hora. El capitán nos pedía que subiéramos al barco, pero es verdaderamente difícil concebir cómo la frágil embarcación pudo desafiar la borrasca durante 1 minuto siquiera. Pero después advertí que había sido expresamente construida para el servicio de pesca de la ballena y estaba provista de compartimentos estancos, a la manera de ciertas chalupas de salvamento que existen en las costas del país de Gales. Corríamos, tal como nos decía el capitán, un peligro de muerte. Después de haber buscado inútilmente, decidimos regresar a bordo. Fue cuando oímos un grito débil, que partía de un objeto negro que pasaba rápidamente cerca de nosotros. Perseguimos el bulto y no tardamos en darle alcance. Era el pequeño camarote del bote. Asido a él, atado con un cabo a los flotantes restos. Estaba yo, debatiéndome contra las olas, a punto de perecer. Sí, desde luego.
El bote, al embestirlo nuestro ballenero, le hizo pedazos. El puente se desprendió de las cuadernas principales por el golpe de agua. Y al volver a la superficie, junto con otros pedazos de la embarcación, le arrastró a usted. Mi nombre es Augustus. Le arrastró consigo, salvándole así de una muerte terrible. Augustus, cuando le subimos a bordo, no daba señales de vida. Y así durante casi una hora. Pero repuesto por completo al cabo de algún tiempo, nos habló largamente de sus sensaciones mientras estuvo en el agua. Horribles. La inmersión me hizo recobrar el conocimiento. Me encontré metido de lleno en un torbellino y con una cuerda 3 o 4 veces enrollada alrededor del cuello. Un instante después sentí que ascendía veloz. Mi cabeza chocó violentamente con algo duro, volviendo a perder el sentido. Al recobrarlo, fui dueño de mi razón, aunque estaba muy confundido. Comprendí que algún accidente había ocurrido y que me encontraba en el agua, aunque podía respirar por tener la boca fuera de la superficie. Probablemente en ese momento la cubierta avanzara con rapidez ante el viento, arrastrándome. Claro que, mientras lograse conservar aquella posición, era imposible que me ahogara, pero una ola me tiró sobre lo que quedaba de cubierta. Fue cuando grité pidiendo socorro. Momentos antes de ser descubierto por usted. Henderson. Por usted, Henderson. Me había visto obligado a soltar las manos. No podía más a causa del cansancio. Caí al mar y me consideré perdido. Durante todo el tiempo de mi lucha, no me había vuelto a acordar del Ariel ni de nada que pudiera relacionarse con la catástrofe. Un vago sentimiento de terror y desesperación se había apoderado de todas mis facultades. Cuando fui izado a bordo de este barco, perdí el sentido. Pero usted, Arthur, estuvo más de una hora entre la vida y la muerte. Pero ahora creo que ya estoy bien. Gracias sobre todo a las vigorosas fricciones que le dimos con una franela empapada en aceite caliente, tal como nos sugirió su amigo que hiciéramos. Sí, eso les recomendé. Tu herida en el cuello es menos grave de lo que por su aspecto se supuso. Pronto estarás curado. El Penguin entró en el puerto a las 9 de la mañana, después de haber capeado uno de los vendavales más fuertes que había soplado en la costa de Nantucket. Augustus y yo nos ingeniamos para presentarnos en casa de Mr. Barnard a la hora del desayuno, que afortunadamente se había retardado a causa de la velada de la noche anterior. Supongo que todos en la mesa estaban demasiado cansados para notar nuestro demacrado aspecto, que es obvio no hubiera podido soportar ni el más mínimo examen. Pero también los jóvenes son capaces de maravillas en el arte de la simulación, y estoy convencido de que ninguno de nuestros amigos de Nantucket sospechó que la espantosa historia que algunos marineros contaron en la ciudad sobre el abordaje en alta mar de un bote estuviera relacionada con Augustus y yo. Decían que habían perecido más de 30 o 40 hombres. Augustus, siempre que hablamos de la aventura, sin dejar de estremecernos, recordaba: confieso, con toda franqueza, que jamás en mi vida había experimentado tal sensación de espanto como hallándome en el Ariel. En los restos del Ariel. Estaba completamente ebrio. Mala cosa. Sin fuerzas. Por suerte, lo podemos recordar, Augustus. Ante situaciones simples, no es posible establecer opiniones ciertas. Podría suponerse que una catástrofe como la que acabo de contar debería haber enfriado mi pasión por el mar. Pero no, fue al contrario. Nunca experimenté un deseo más ardiente por las aventuras que agitan la vida de los navegantes, pasada una semana del terrible hecho. En tan corto espacio de tiempo, se borraron de mi memoria las imágenes tenebrosas, presentándoseme el lado vivo y excitante de tal aventura. Mis conversaciones con Augustus eran de día en día más frecuentes y de un interés creciente.
Mi amigo me relataba sus aventuras marineras, aunque ahora sospecho que la mayoría no fueron sino pura invención. Aventuras que contaba de tal manera que acababan entusiasmándome. Es curioso que consiguiera atraer con mayor fuerza mis sentimientos a favor de la vida del marino, cuando describía sus más terribles momentos de sufrimiento y desesperación. Poco me interesaba el lado brillante de sus narraciones. Lo que me ilusionaban eran los naufragios, el hambre, la muerte o el ser prisionero de tribus salvajes. Una existencia de dolores y de lágrimas arrastrada sobre alguna roca árida y desierta en medio de un océano desconocido. Tales visiones y deseos son propios, según me han dicho, de esa numerosa especie humana que constituyen los melancólicos. Pero en la época de que hablo, solo los miraba como proféticos atisbos de un destino que, en cierto modo, me veía obligado a cumplir. Augustus se daba perfecta cuenta de la situación de mi espíritu. Es probable que nuestra íntima compenetración proviniese de aquel intercambio parcial de nuestros caracteres. Unos 18 meses después del desastre del Ariel, la casa Joyce y Brandenburg, una casa relacionada con los señores Enderby de Liverpool, se encargó de reparar y de equipar el bergantín Grampus. ¿Y sabes para qué? Para la caza de ballenas. Excitante, Augustus. Oh, el Grampus es viejo, casi inútil para la navegación, pese a todas las reparaciones que le han hecho. Es viejo su casco, sí. En tal caso, Augustus, ¿por qué ha sido elegido antes que otros excelentes barcos de los mismos armadores? No lo sé, pero así es. Ya. Mi padre ha sido encargado de su mando, y yo iré con él. Oh, Augustus, qué afortunado eres. Y tú también puedes serlo. ¿Yo? Ahora se te presenta la ocasión de satisfacer tus deseos de viajar. Estás loco. ¿Y por qué no has de viajar tú también en el Grampus? No es fácil lograrlo. Mi padre no se oponía abiertamente, pero mi madre caía en una crisis nerviosa a la sola mención de tal proyecto. Era peor lo de mi abuelo, de quien esperaba mucho. Juró que no me dejaría un chelín si mencionaba siquiera en su presencia semejante asunto. Estas dificultades, no obstante, en vez de menguar mi deseo, lo avivaban. Decidí partir, y cuando di a conocer mi resolución a Augustus, nos dedicamos a idear un plan para llevarlo a cabo. Me guardé bien de decir en adelante una palabra acerca de mi viaje a persona alguna de mi familia, y como me ocupaba notoriamente mis estudios, supusieron que había desistido de mi proyecto. Posteriormente, no me han faltado ocasiones de examinar mi conducta en aquella ocasión, y he sentido perplejidad y desagrado por mi actitud. La refinada hipocresía que puse en práctica para la realización de mi proyecto, hipocresía que duró durante un largo espacio de tiempo, fue la norma de mis palabras y acciones. No pude hacérmela soportable a mí mismo, sino gracias a la ardiente y extraña esperanza con que contemplaba la realización de mis sueños de viaje, tan largo tiempo acariciados. Para llevar a efecto mi plan, tuve que interrumpir mis encuentros con Augustus, ocupado casi todo el día a bordo del Grampus. Sustituí a su padre, encargándose de los arreglos que aún se debían hacer en el camarote, en la bodega, pero por las noches nos reuníamos y hablábamos de nuestras esperanzas. Así transcurrió más de un mes, hasta que Augustus... He hallado una solución. Oh, Augustus, seguro que lo que se te ha ocurrido es algo... Tienes un pariente que vive en New Bedford. Sí, Mr. Ross. Con quien algunas veces pasas 2 o 3 semanas. Sí, pero Augustus, Mr. Ross... El bergantín se hará a la vela hacia la mitad de junio. 1827 será un año que nunca olvidarás. 2 o 3 días antes de partir, tu padre recibirá, como de costumbre, una carta de Mr. Ross rogándole que te envíe a su casa para pasar allí una quincena. Con Robert y M, sus hijos, pero Augustus, Mr. Ross no escribirá esa carta. Él no, pero yo sí. ¿Comprendes, Arthur? Tú fingirás que partes para New Bedford y lo que realmente harás será reunirte conmigo. Yo te prepararé un descondrijo en el Grampus. Oh, es un plan que no fallará.
En el escondrijo permanecerás algunos días, durante los cuales no debes dejarte ver. Pero cuando el bergantín se haya alejado lo suficiente como para que no pueda hacerte regresar, entonces te trasladaré a un magnífico camarote. Mi padre se las arreglará para que, al cruzarse con otro barco, puedas enviar una carta a tu familia explicándolo todo. ¿Y tu padre? Oh, lo conozco muy bien. Se reirá de la jugarreta. Y tus padres, bueno, para cuando vuelvas, el enfado ya se les habrá pasado. Esperemos. Solo desearán estrecharte entre sus brazos. ¿Qué te parece, Arthur? Pues que me parece muy bien. Claro. Cuando llegó el 15 de junio, el plan estaba suficientemente madurado. La carta fue escrita y enviada, y un lunes por la mañana abandoné la casa simulando que iba a esperar el buque correo de New Bedford. Fui, por el contrario, en busca de Augustus, que me esperaba en la esquina de una calle. Oh, esto es emocionante, Arthur. Oh, sí, pero cuando se enteren, los gritos que dará mi padre. Permanecerás oculto hasta el anochecer. Será entonces cuando pasarás a bordo del Grampus. Aunque, pensándolo bien... ¿Qué? Esta niebla es muy densa. Sí. Pues vamos a aprovecharla. No perdamos tiempo, te esconderé ahora. Venga, vamos. Augustus tomó el camino del embarcadero y yo le seguí a cierta distancia, envuelto en un grueso chaquetón de marino que mi amigo había llevado consigo, para que no fuera fácil reconocerme. Pero, al dar la vuelta a una esquina, mi abuelo, el viejo Mr. Peterson, apareció ante mí. Pero, que Dios me bendiga, Gordon. ¿De quién es ese grasiento chaquetón que llevas puesto? Caballero. ¿Caballero? ¿Qué forma es esa de dirigirse a mí? Creo que usted se equivoca, señor. Ante todo, ha de saber que no me llamo Gordon. ¿No? Me llamo Godin. ¿Godin? Godin, sí. Y cuidado con despreciar mi chaquetón, ¿eh? Pero... Mi abuelo se ha puesto pálido. ¿Sí? Y ahora cambia, está enrojeciendo. Alza sus gafas, las baja y me amenaza con el paraguas. No, se detiene. La culpa la tienen estos anteojos. Y son nuevos. Hubiera jurado que usted es mi nieto Gordon. ¡Malditos anteojos! Ya se va. Hay que andar con ojo, Arthur. Continuemos, pero con prudencia. Alcanzamos nuestro destino sin más percances. Había solo 2 hombres a bordo, trabajando en proa, ocupados en unos rebordes. El capitán Barnard estaba en las oficinas de Lloyd y Brendebourg. Sabíamos que no regresaría hasta muy tarde. Por ese lado, no había nada que temer. Augustus subió el primero a bordo del buque y yo no tardé en seguirle sin ser visto por los hombres que estaban trabajando. Entramos enseguida en la cámara, que se hallaba desierta. ¿Qué te parece? Realmente sorprendente. Está lujosamente preparada, cosa rara en un ballenero. Tiene 4 magníficos camarotes de oficial con amplias y cómodas literas. Una gran estufa, una gruesa alfombra, el techo a buena altura. Todo está alojado. Sí. No es como yo suponía. Es mucho mejor. Bueno, ya tendrás tiempo en su momento de curiosear. Ahora debes esconderte. De acuerdo. Augustus me condujo a su camarote, que estaba a estribor, muy cerca de los mamparos. Pasa. No creo haber visto nunca un cuarto tan bonito. Bien que te lo has preparado, Augustus. Está lleno de comodidades, ¿eh? Mide unos 10 pies de largo. No me puedo quejar. Y ahí, en la parte del camarote contigua al mamparo, en un espacio de 4 pies cuadrados... Una mesa, una silla, estantes llenos de libros... En su mayoría de viajes, de navegación... Y una alacena... Llena de fiambres, licores... ¿Estaré tan cómodo en mi escondrijo? Me temo que no. Lo sabía. Y ahora observa. Al apretar con los nudillos sobre esta parte de la alfombra, Sí. ¿Ves? Sí. Parte del suelo ha sido cuidadosamente cerrado y reajustado. Presionando, se levanta lo suficiente para dejar paso a mi dedo. De esta forma. Levanto una trampilla. Sorprendente. Conduce a la sentina de popa.
Enciendo esta bujía y coloco la luz en una linterna sorda. Ajá. Ahora desciendo por la trampilla. Sígueme. Ahora cierro la trampilla con un clavo. La alfombra que la cubre recobrará su posición. Ni rastro de la trampilla. Eres un genio, Augustus. Me agrada que reconozcas mis cualidades. La bujía me daba una luz tan débil que a duras penas podía abrirme camino en medio de los numerosos objetos que me rodeaban. A pesar de todo, mis ojos se iban acostumbrando gradualmente a la oscuridad, llegando a avanzar con menos dificultad, agarrado al faldón del chaquetón de Augustus. Tras deslizarnos de aquí para allá por innumerables y angostos pasadizos, llegamos hasta una caja forrada de hierro, como las que se emplean para embalar la loza de valor. Tenía unos 4 pies de alta y 6 de larga, siendo muy estrecha. 2 grandes barriles de aceite vacíos estaban colocados encima, y sobre ellos una enorme cantidad de ruedos de estera apilados hasta el techo. Alrededor y en todos sentidos veíase un verdadero caos de provisiones, formando una mezcla heterogénea de cajas, cestos, barriles, bultos. Augustus, me parece milagroso que hayamos podido llegar hasta aquí, la verdad. Lo dispuse así para que no haya peligro de que te descubran. Yo me encargué, junto con un ayudante, de disponer el arrumaje de la bodega. Pero ese ayudante sabrá entonces... Él no sabe nada. Y además es de los que se quedan en tierra. Este lado de la caja se abre. Observa su interior. Su interior me tranquiliza, Augusto, sí. El colchón de una de las literas cubre todo el fondo. Y en la caja hay cuantos víveres he podido acumular en ella. Muy bien. Tienes espacio suficiente para sentarte, acostarte. Ya. Y cuentas con libros, pluma, tinta y papel, 3 mantas, un gran cántaro de agua, una caja de galletas de barco, 3 o 4 grandes mortadelas de Bolonia, Extraordinario. un voluminoso jamón y media docena de botellas de cordiales y licores. Tomó inmediatamente posesión de mi departamento, que me satisface al máximo, Augustus. Te enseñaré antes de irme el medio de cerrar la caja por dentro. Sí. Te dejo la linterna con abundantes provisiones de bujías y fósforos. ¿Y bien? Pero antes, observa. Esta cuerda fina y negra. Sí. Esta cuerda se extiende desde este escondrijo hasta el clavo situado debajo de la trampilla de mi camarote, siguiendo todas las vueltas y revueltas de la bodega. Ya. Por medio de ella podrás encontrar con facilidad el camino de la trampilla en caso de no estar yo y que te sea de necesidad. No has dejado ni un cabo suelto. Y ahora me voy, Arthur. Procuraré visitarte lo más a menudo que pueda sin llamar la atención. No, aquí estaré, con toda seguridad. Esto tenía lugar el 17 de junio. Permanecí 3 días con sus noches, por lo que pude calcular, en mi escondite sin salir para nada, excepto alguna vez a estirar las piernas, sosteniéndome en pie entre 2 canastas, enfrente de la abertura. No quería alejarme de la caja. No supe de Augustus durante ese tiempo, pero no me alarmé, porque el bergantín zarparía en cualquier momento y con los preparativos no era fácil que mi amigo encontrara muchas oportunidades de ir a verme. En una ocasión oí que la trampilla se abría y se cerraba de nuevo, y a mi amigo preguntándome en voz baja: ¿Te encuentras bien, Arthur? Oh, sí, Augustus, muy bien, aunque mejor estar encubierta, ¿eh? ¿Necesitas algo? No por ahora. ¿Cuándo se hace el Grampus a la mar? Antes de media hora. Eso venía a decirte, por si estabas impaciente. Sí. Para que no te preocupes por mi ausencia. Antes de media hora, dices. Eso es magnífico, ¿eh? Durante algún tiempo, puede que durante 3 o 4 días, no podré ponerme en contacto contigo. Cuando me vaya y oigas cerrar la trampilla, deslízate siguiendo la cuerda hasta llegar al clavo. Ya. Y en él encontrarás mi reloj. Te será útil. Al no recibir luz del día, no puedes saber si es de día o de noche. Apuesto a que no podrías decirme ahora desde cuándo estás ahí. Pues la verdad es que... Hace solo 3 días. 3 días. Hoy estamos a 20. Yo mismo te acercaría el reloj, pero temo que me llamen. No te preocupes, Augustus, yo iré por él.
Dicho esto, se fue. 1 hora, poco más o menos, después de su marcha, noté que el bergantín se movía y me alegré de iniciar el viaje, al fin. El gran viaje. Alentado por este entusiasmo, decidí tomar las cosas con la mayor calma posible y esperar el desarrollo de los acontecimientos hasta que pudiera dejar la caja por un cómodo camarote que sería más espacioso. Decidí ir a por el reloj, dejé encendida la linterna y avancé en la oscuridad siguiendo la cuerda a través de muchas revueltas, algunas de las cuales, tras desorientarme, me hacían volver al punto anterior. Al fin encontré el clavo y, cogiendo el reloj, volví sano y salvo a mi escondite. Examiné los libros que Augustus me había dejado, eligiendo para leer Expedición de Lewis y Clark a la embocadura del Columbia. Su lectura me entretuvo durante un buen rato, pero sintiendo sueño, apagué la luz y me dormí profundamente. Al despertar, sentí una extraña confusión mental, transcurriendo algún tiempo antes de que pudiese recordar todas las circunstancias de mi situación. Poco a poco fui recuperando mi memoria. Encendí la luz y miré el reloj, pero se había parado, así que no sabía cuánto tiempo había estado durmiendo. Sentía calambres en mis piernas, por lo que decidí, para aliviarlas, a ponerme en pie entre los cestos. Pronto sentí un apetito voraz. Pero la pierna de carnero está en absoluto estado de putrefacción. Y en cambio, antes de dormirme, pues parecía... Creo haber dormido durante mucho tiempo. Puede que la atmósfera enradecida de la bodega sea la causa de... Pero calma, calma. No te inquietes. Inquietarse puede ser peligroso. Y esta cabeza me duele mucho. Respiro con dificultad. Oh, no debo dejarme vencer por la melancolía. Pero no abriré la trampilla. Podría perjudicar a Augustus. Daré cuerda al reloj y trataré de calmarme. Pero durante las 24 insoportables horas que siguieron, nadie vino en mi auxilio. Juzgué imperdonable la actitud de Augustus. ¿Cómo es que no sabía nada de él? ¿Qué estaba ocurriendo?